Hola a todos chicos y chicas del YouTube, soy yo, Ultra, y esta vez les traigo un video especial de Halloween o Día de Muertos como le digan XD. En este especial, como les había prometido, pondré muchas creepypastas que tenía ahí guardadas para este momento. Sé que algunas historias no dan mucho miedo, pero esa no es razón para ponerlo en los comentarios, simplemente no se puede ser perfecto. Sé que el vídeo dura mucho, pero es mejor, así contará como un maratón jeje. Estará bastante variado este vídeo, así que si una creepypasta no te gusta simplemente sáltatela ya que hay muchas de donde escoger. Bueno, espero que les guste este vídeo. Y ya para no alargarlo más, comencemos con las creepypastas. Se supone que la hora de dormir debe ser un momento feliz para un niño cansado. Para mí era aterrador. Mientras algunos niños pueden quejarse por ser enviados a la cama antes de que hayan terminado de ver una película o jugar su videojuego favorito, cuando yo era un niño, la noche era algo a lo que temer realmente. En algún lugar de mi mente lo sigue siendo. Como alguien que ha sido instruido en las ciencias, no puedo demostrar que lo que me pasó fue objetivamente real, pero puedo jurar que lo que experimenté fue terror genuino. Un miedo que en mi vida, me alegro de decir, nunca ha sido igualado. Voy a relatarles todo lo mejor que pueda. Tómenlo como mejor les convenga. Yo estaré contento con solo sacarlo de mi pecho. No puedo recordar exactamente cuándo inició, pero mi aprensión hacia conciliar el sueño parecía corresponder con haber sido trasladado a una habitación propia. Tenía 8 años de edad entonces, y a ese momento había compartido una habitación con mi hermano mayor. Como es perfectamente comprensible para un niño 5 años mayor que yo, mi hermano finalmente pidió una habitación para él solo y, como resultado, se me entregó la habitación en la parte trasera de la casa. Era una habitación pequeña, estrecha, y sin embargo extrañamente alargada, lo suficiente como para alojar una cama y un par de muebles, pero no mucho más. Realmente no podía quejarme. Incluso a esa edad, comprendía que no teníamos una casa grande y no tenía ningún motivo válido para estar decepcionado, puesto que mi familia era tanto amorosa como protectora. Fue una infancia feliz, durante el día. Una ventana solitaria daba a nuestro jardín trasero, nada fuera de lo común, pero incluso durante el día la luz que se colaba en esa habitación parecía casi vacilante. Mientras que mi hermano recibió una nueva cama, a mí me dieron la litera que solíamos compartir. Aunque me sentía mal por tener que dormir a solas, estaba emocionado ante la idea de poder dormir en la cama de arriba, lo que me parecía mucho más audaz. Desde la primera noche recuerdo una extraña sensación de malestar abriéndose paso desde el fondo de mi mente. Me tumbé en la cama de arriba, observando mis figuras de acción y coches regados sobre la alfombra azul. En tanto batallas y aventuras imaginarias tenían lugar entre los juguetes del piso, no podía evitar sentir que mis ojos estaban siendo lentamente arrastrados hacia la litera de abajo, como si algo se moviera en el rabillo del ojo. Algo que no quería ser visto. La cama estaba vacía, hecha impecablemente con una manta azul oscuro que cubría parcialmente 2 almohadas blancas algo flácidas. No reflexioné más sobre ello en aquel momento, era un niño, y el ruido de la televisión de mis padres deslizándose por debajo de mi puerta me envolvía en una cálida sensación de seguridad y bienestar. Me quedé dormido. Al ser despertado de un sueño profundo por algo en movimiento, agitándose, te puede tomar un momento para realmente darte cuenta de lo que está sucediendo. El velo del sueño se cierne sobre tus ojos y oídos incluso cuando estás lúcido. Algo se movía, no había ninguna duda al respecto. Al principio no estaba seguro de lo que era. Todo estaba oscuro, casi completamente negro, pero entraba suficiente luz desde afuera como para distinguir los contornos del estrecho y sofocante cuarto. 2 pensamientos aparecieron en mi mente simultáneamente. El primero era que mis padres seguían en la cama, porque el resto de la casa estaba a oscuras, y en silencio. El segundo pensamiento se concentró en el ruido. Un ruido que obviamente me había despertado. Mientras las últimas telarañas del sueño se desvanecían de mi mente, el ruido tomó una forma más familiar. A veces el más simple de los sonidos puede ser el más desconcertante. Una brisa fría meciendo un árbol, los pasos de un vecino incómodamente cerca, o, en este caso, el simple sonido de sábanas revolviéndose en la oscuridad. Eso era, sábanas revolviéndose en la oscuridad.
como si un durmiente perturbado estuviera tratando de ponerse cómodo en la cama de abajo. Me quedé inmóvil, reteniendo el pensamiento de que el ruido era o mi imaginación, o tal vez solo mi gato buscando en dónde pasar la noche. Fue entonces cuando noté la puerta, cerrada como lo había estado antes de que me quedase dormido. Quizá mi madre había venido a chequearme y el gato se había escabullido en mi habitación. Sí, eso debió de haber sido. Me volví hacia la pared, cerrando los ojos con la vana esperanza de que pudiera volver a dormirme. Mientras conciliaba el sueño, el movimiento de debajo de mí cesó. Pensé que había espantado a mi gato, pero pronto me di cuenta de que el visitante en la cama de abajo era mucho menos mundano que mi mascota tratando de dormir, y mucho más siniestro. Como si hubiera sido molestado, descontento por mi presencia, el durmiente perturbado comenzó a revolverse y girar violentamente, como un niño haciendo un berrinche en su cama. Podía oír las sábanas torcerse y girar con una ferocidad cada vez mayor. El miedo se apoderó de mí entonces, no en la misma manera sutil en que lo había experimentado hace un momento, sino que ahora era potente y sobrecogedor. Mi corazón se aceleró en tanto mis ojos se dilataron, escudriñando la oscuridad casi impenetrable. Dejé escapar un grito. Como la mayoría de los niños hacen, instintivamente llamé a mi madre. Podía escuchar pisadas desde el otro lado de la casa, pero en cuanto di un suspiro de alivio porque mis padres venían a salvarme, la litera de repente empezó a temblar violentamente como si estuviera siendo sacudida por un terremoto, chocando repetidamente contra la pared. No me atreví a saltar de la cama por temor de que la cosa abajo se me acercara y me atrapara, llevándome hacia la oscuridad, así que me quedé allí, con los nudillos blancos atrayendo las sábanas hacia mí como un manto de protección. La espera me pareció una eternidad. La puerta finalmente, y gracias a Dios, se abrió de golpe, dejándome inmóvil bajo la luz, mientras que la litera de abajo, el lugar de descanso de mi visitante no deseado, permanecía vacío y silencioso. Yo lloraba y mi madre me consolaba. Lágrimas de miedo, y luego de alivio, corrían por mi cara. Sin embargo, a pesar de todo el horror, no le dije por qué estaba tan asustado. No puedo explicarlo, pero era como si lo que sea que hubiera estado en esa cama volvería con que siquiera hablara de ello, o pronunciara una sola sílaba de su existencia. Si eso era así en verdad, no lo sé, pero cuando era niño sentí como si esa amenaza invisible se mantuviera cerca, escuchando. Mi madre se acostó en la cama vacía, prometiéndome que estaría allí hasta la mañana. Eventualmente mi ansiedad se calmó, el cansancio me obligó a dormir de nuevo. Pero permanecí inquieto, despertando continuamente al sonido de sábanas revolviéndose. Recuerdo que al día siguiente quería ir a cualquier parte, estar en cualquier parte, excepto en aquella habitación estrecha y sofocante. Era sábado y pasé jugando afuera muy contento con mis amigos. Aunque nuestra casa no era grande, tuvimos la suerte de tener un extenso jardín en la parte posterior. Jugábamos allí a menudo, pues gran parte se había dejado crecer y podíamos ocultarnos en los arbustos, escalar el enorme árbol de sicomoro que sobresalía por encima de todo, y fácilmente imaginar que estábamos en una aventura fantástica, en alguna tierra exótica salvaje. Aunque todo era muy divertido, ocasionalmente dirigía mi mirada a esa pequeña ventana. Ordinaria, delgada, inocua. En el exterior, el exuberante entorno verde de nuestro jardín acompañado de las caras sonrientes de mis amigos no pudo extinguir la sensación que recorría mi espina dorsal. La sensación de que había algo en esa habitación observándome jugar, esperando la noche cuando estuviera solo, entusiasmadamente lleno de odio. Puede sonarles extraño, pero cuando mis padres me dejaron solo de nuevo en esa habitación por la noche, no dije nada. No protesté, ni siquiera inventé una excusa de por qué no podía dormir allí. Simplemente entré en la habitación disgustado, subí los pocos escalones hacia la cama de arriba y luego esperé. Ahora que soy adulto estoy contando a todos acerca de mi experiencia, pero incluso a esa edad me sentía casi tonto de hablar de algo para lo que en realidad no tenía evidencias. Estaría mintiendo, sin embargo, si digo que esa fue la razón principal. Todavía sentía que esa cosa se enfurecería con que siquiera hablara de ello. Es curioso cómo ciertas palabras pueden permanecer ocultas de tu mente, sin importar cuán flagrantes o evidentes sean. Una palabra me llegó esa segunda noche, cuando estaba acostado en la oscuridad solo, asustado, consciente del cambio en el ambiente. Un engrosamiento del aire, como si algo más lo hubiera desplazado.
Al escuchar los primeros movimientos ocasionales de la ropa de cama de abajo, el primer incremento ansioso en mi ritmo cardíaco. Esa palabra, una palabra que había enviado al exilio, se filtró a través de mi conciencia, liberándose de toda represión y tallándose a sí misma en mi mente. Fantasma. En lo que ese pensamiento vino a mí, me di cuenta de que mi visitante no deseado había dejado de moverse. Las sábanas de la cama yacían tranquilas y quietas, pero habían sido reemplazadas por algo mucho más aterrador. Una lenta, rítmica y áspera respiración escapaba de la cosa de abajo. Me podía imaginar su pecho subiendo y bajando con cada respiración sórdida, sibilante y confusa. Me estremecí, y deseé, más allá de toda esperanza, que se fuera sin incidentes. Entonces algo inconfundiblemente escalofriante sucedió. Se movió. Se movió de una manera diferente que la de antes. Cuando se agitaba en la cama parecía inmotivado, descontrolado, casi animal. Este movimiento, sin embargo, fue impulsado por la conciencia, con propósito, con un objetivo en mente. Pues esa cosa que yacía en la oscuridad, esa cosa que parecía estar decidida a aterrorizar a un niño, tranquilamente y con indiferencia, se sentó. Su dificultosa respiración se había vuelto más ruidosa ahora que solo un colchón y unas cuantas tablillas delgadas de madera separaban mi cuerpo de ello. Me quedé inmóvil, mis ojos se llenaron de lágrimas. Un miedo que las meras palabras no pueden expresar ni a ustedes ni a nadie corría por mis venas. Me imaginé cómo luciría esa cosa sentada ahí, escuchando desde debajo de mi colchón, esperando obtener la más mínima señal de que estaba despierto. La imaginación entonces se convirtió en una realidad desconcertante. Comenzó a tocar las tablillas de madera sobre las que mi colchón se sostenía. Parecía que las tocaba con cuidado, llevando lo que me imaginaba que eran dedos y manos a lo largo de la superficie de la madera. Luego, con mucha fuerza, hizo presión entre dos tablillas, en el colchón. Incluso a través del relleno, se sintió como si alguien me hubiera metido violentamente sus dedos en mi costado. Dejé escapar un alarido y la sibilante y temblorosa cosa en la cama de abajo respondió a ello haciendo vibrar la litera, como lo había hecho la noche anterior. Una vez más fui bañado en luz, y allí estaba mi madre, amorosa, preocupándose por mí como siempre lo hacía, con un abrazo reconfortante y palabras tranquilizadoras que eventualmente atenuaron mi histeria. Por supuesto, ella me preguntó lo que me pasaba, pero no pude decirle, no me atreví a decirle. Simplemente dije una palabra una y otra vez. Pesadilla. Este patrón de acontecimientos continuó durante semanas, si no meses. Noche tras noche me despertaba al sonido de sábanas revolviéndose. Gritaba cada vez, como para no darle a esa abominación tiempo para que me tocara y me sintiera. Con cada grito la cama se sacudía violentamente, deteniéndose con la llegada de mi madre, quien pasaría el resto de la noche en la cama de abajo, aparentemente ignorante de la fuerza siniestra que torturaba a su hijo por las noches. En varias ocasiones me las arreglé para fingir estar enfermo y pensé en otras razones no del todo ciertas para dormir en la cama de mis padres, pero la mayoría de las veces estaba solo en ese lugar por las primeras horas de cada noche. Con el tiempo puedes desensibilizarte de casi cualquier cosa, sin importar cuán terrible sea. Me había llegado a dar cuenta de que, por cualquier razón que fuera, esa cosa no podía hacerme daño cuando mi madre estaba presente. Estoy seguro de que lo mismo se aplicaría con mi padre, pero por más amoroso que él fuera, despertarlo de su sueño era casi imposible. Después de unos meses me había acostumbrado a mi visitante nocturno. No confundan esto con una amistad sobrenatural, yo detestaba la cosa. Aún le temía sobremanera, ya que casi podía sentir sus deseos y su personalidad, si se le puede llamar así. Una llena de un odio perverso y retorcido que me anhelaba, tal vez de entre todas las cosas. Mis mayores temores se hicieron más patentes durante el invierno. Los días eran cortos, y las noches más largas proveían a ese desgraciado de más oportunidades. Fue un tiempo difícil para mi familia. Mi abuela, una mujer maravillosamente amable y gentil, se había deteriorado grandemente desde la muerte de mi abuelo. Mi madre estaba haciendo todo lo posible para mantenerla en su vecindario, pero la demencia es una enfermedad degenerativa y cruel, despojando a la persona de sus recuerdos un día a la vez. Pronto ella dejó de reconocernos, y quedó claro que tendría que ser trasladada de su casa a un hogar de ancianos. Antes de que pudiéramos moverla, mi abuela tuvo unas noches particularmente difíciles y mi madre decidió que se quedaría con ella.
Por mucho que amaba a mi abuela y no sentía más que angustia por su enfermedad, hasta el día de hoy me siento culpable de que mis primeros pensamientos no fueran sobre ella, sino de lo que mi visitante nocturno me podría hacer en caso de que se percatara de la ausencia de mi madre. Su presencia siendo lo único de lo que estaba seguro que me protegía de todo el horror que esa cosa podría llegar a hacerme sentir. Me apuré a mi casa después de la escuela ese día, y de inmediato quité las sábanas y el colchón de la cama de abajo, colocando sobre las tablillas un viejo escritorio, una cajonera y algunas sillas. Le dije a mi padre que estaba haciendo una oficina, lo que encontró adorable, pero ni en broma le daría a esa cosa un lugar para dormir por otra noche más. Cuando la oscuridad se acercaba, no sabía qué hacer. Mi único impulso fue el de recoger del joyero de mi mamá un crucifijo pequeño que había visto antes allí. Aunque mi familia no era muy religiosa, a esa edad yo todavía creía en Dios y tenía la esperanza de que de alguna manera eso me protegería. A pesar de mi miedo y ansiedad, mientras apretaba el crucifijo debajo de mi almohada con una mano, el sueño eventualmente llegó. Esperé despertarme por la mañana sin mayor incidencia. Desafortunadamente, esa noche fue la más terrorífica de todas. Me desperté gradualmente. La habitación estaba una vez más a oscuras. En lo que mis ojos se acostumbraban empecé a distinguir poco a poco la ventana y la puerta, las paredes, algunos juguetes en un estante y incluso hasta el día de hoy me estremezco al pensar en ello, pues no había ningún ruido. Ninguna agitación de las sábanas. Ningún movimiento en absoluto. La habitación se sentía sin vida. Sin vida, mas no vacía. Mi visitante nocturno, esa desagradable y sibilante cosa llena de odio que me había aterrorizado noche tras noche, no estaba en la cama de abajo, estaba en mi cama. Abrí la boca para gritar, pero no emití palabra. El terror absoluto había suprimido el sonido de mi voz. Me quedé inmóvil. Si no podía gritar, no quería hacerle saber que estaba despierto. Ese momento no lo había visto, solo podía sentirlo. Se ocultaba bajo mi sábana. Podía ver su contorno, y podía sentir su presencia, pero no me atreví a mirar. Su peso recaía sobre mí, una sensación que nunca olvidaré. Cuando digo que las horas pasaron, no exagero. Acostado allí inmóvil, en la oscuridad, horrorizado. El miedo a veces puede desgastarte, hacerte un manojo de nervios, dejando solo el más mínimo rastro de ti detrás. Tenía que salir de esa cama. Entonces lo recordé, el crucifijo. Mi mano todavía estaba debajo de la almohada, pero no tenía nada. Lentamente tanteé alrededor para encontrarlo, minimizando lo mejor que pude el sonido y las vibraciones que causaba, pero no lo pude encontrar. O lo había tirado de la cama, o ni siquiera podía concebirlo. Lo habían tomado de mi mano. Sin el crucifijo perdí toda noción de esperanza. Incluso a una edad tan joven, puedes estar bastante consciente de lo que es la muerte, e intensamente asustado de ella. Sabía que iba a morir en esa cama si me quedaba allí, pasivo, expectante, sin hacer nada. Tenía que salir del cuarto, pero ¿cómo? ¿Debía saltar de la cama y esperar que llegara a la puerta a salvo? ¿Que si era más rápido que yo? ¿O debería arrastrarme lentamente fuera de la cama, esperando no despertar a mi compañero de litera? Al darme cuenta de que no hizo nada cuando me moví tratando de encontrar el crucifijo, empecé a tener las ideas más extrañas. ¿Y si estaba dormido? Ni siquiera había respirado desde que me desperté. Tal vez estaba descansando, creyendo que finalmente me poseía. Que finalmente estaba en sus garras. O quizá estaba jugando conmigo. Después de todo eso es exactamente lo que había hecho por incontables noches, y ahora que estaba debajo de ello, apretado contra mi colchón sin una madre que me protegiera, tal vez solo lo estaba posponiendo, saboreando su victoria hasta el último momento posible. Como un animal salvaje saboreando su presa. Traté de respirar tan superficialmente como me fue posible, y reuniendo cada gramo de coraje que pude, comencé a levantar la sábana con la mano derecha. Lo que encontré bajo esas cubiertas casi detuvo mi corazón. No lo vi, pero en lo que mi mano movía la sábana, rozó algo. Algo suave y frío. Algo que sin lugar a dudas se sentía como una mano delgada. Contuve la respiración, asustado, pues ahora estaba seguro de que sabía que estaba despierto. Nada. No se movía, parecía inmuerto. Tras unos momentos llevé la mano un poco más adentro de la sábana y sentí un antebrazo delgado y mal formado.
Mi confianza y curiosidad casi mórbida creció en tanto me movía hacia un bíceps desproporcionadamente grande. El brazo estaba estirado, acostado sobre mi pecho, con la mano apoyada en mi hombro izquierdo, como si me hubiera agarrado mientras dormía. Entendí que tendría que mover ese apéndice cadavérico si quería escapar de sus garras. Por alguna razón, la sensación en el hombro de mi ropa siendo arrugada por ese invasor de la noche me detuvo en seco. El miedo una vez más se acumuló en mi estómago y en mi pecho, mientras retiraba mi mano con disgusto por el tacto de cabello desarreglado y grasoso. No me atrevía a tocar su cara, pero hasta el día de hoy me pregunto cómo se habría sentido. Dios santo, se movió. Se movió. Fue sutil, pero su agarre en mi hombro y a lo largo de mi cuerpo se hizo más fuerte. No hubo lágrimas, pero por Dios que quería de llorar. Mientras su mano y brazo se enrollaban en mí, mi pierna derecha tocó la pared que estaba contra la cama. De entre todo lo que me pasó en esa habitación, esto fue lo más extraño. Me di cuenta de que la rancia y sofocante cosa que obtenía gran placer de violar la cama de un niño, no estaba enteramente encima de mí. Estaba saliendo de la pared, como una araña cazando desde su guarida. De pronto, su agarre pasó de un apretón leve a un estrujón repentino. Me jaló y arañó mi ropa, como asustado de que su oportunidad pasara. Opuse resistencia, pero su brazo esquelético era demasiado fuerte para mí. Su cabeza se alzó, retorciéndose bajo la sábana. Ahora comprendía hacia dónde era que me estaba llevando, a la pared. Luché por mi vida, lloré de pronto mi voz había regresado, gritando, pero nadie vino. Entonces supe por qué estaba tan ansioso, por qué tenía que poseerme en ese instante. A través de mi ventana, esa ventana que parecía representar tanta maldad desde afuera, nacía esperanza. Los primeros rayos de sol. Seguí luchando, sabiendo que de aguantar un poco más, se iría. Mientras luchaba por mi vida, el parásito sobrenatural cambió de táctica, acercándose poco a poco a mi pecho, con su cabeza ahora asomándose por debajo de las sábanas, sibilante, tosiendo, jadeando. No recuerdo sus facciones, simplemente recuerdo su aliento contra mi rostro, fétido y tan frío como el hielo. A medida que el sol apareció en el horizonte, ese lugar oscuro, ese cuarto asfixiante fue purificado, bañado por la luz solar. Me desmayé cuando sus dedos flacos rodearon mi cuello, sacando la vida de mi cuerpo. Fui despertado por mi padre ofreciéndome desayuno, una vista en efecto maravillosa. Había sobrevivido a la experiencia más horrible de mi vida a ese momento, y ahora. Despegué la cama de la pared, retirando asimismo los muebles que creí que harían desistir a esa cosa de tomar una cama. Poco sabía que intentaría tomar la mía y a mí. Nunca le conté a nadie esta historia. Hasta el día de hoy, aún me despierto cubierto en sudor frío al sonido de las sábanas revolviéndose, o un jadeo causado por un resfriado. Y ciertamente nunca duermo con la cama contra la pared. Llámenlo superstición si quieren, pues como he dicho, no puedo descartar explicaciones convencionales, tales como parálisis del sueño, alucinaciones o una imaginación demasiado activa, pero puedo decir esto. Al siguiente mes mis padres me dieron su habitación en el otro extremo de la casa y ellos tomaron ese extrañamente sofocante pero alargado lugar como su dormitorio. Me dijeron que no necesitaban una habitación espaciosa, solo una lo suficientemente grande como para alojar una cama y algunas otras cosas. Duraron 10 días. Nos mudamos al 11º. Lee atentamente y con cuidado, porque lo que estás a punto de descubrir te puede dejar atónito, llegar a saludar si algunas de las cosas que creías eran reales. Lo que puede ser cierto, también puede ser una completa mentira. De lo que te vengo a hablar es de algo que tal vez hayas visto pero nunca le diste la mayor importancia, dudabas de ello. Tal vez ya te está haciendo la vida pedazos o solo es un temor no tan grande pero a la vez no tan pequeño. Permíteme ayudarte a recordar, tienen forma humana, pero no son como nosotros, son como unas sombras que se mueven a alta velocidad, con dos ojos que brillan como faroles, pero no iluminan. No le temen a la luz y son fieles compañeros de la oscuridad, suelen de estar aquí y allá, observando lo que haces. Llega el momento que te das cuenta de que ellos están ahí, viéndote, te da una sensación de incomodidad tan perturbadora que te sientes extremadamente acosado, y tu miedo te domina. Ellos se alimentan de tu miedo, de tu tranquilidad con solo observarte, quién sabrá qué pensamientos de inhumana crueldad se encuentra detrás de esos brillantes ojos que resaltan en sus negros y vacíos rostros.
Al principio solo notas una sombra que pasa al frente tuyo a gran velocidad cuando andas descuidado, cuando no estás concentrado. También los puedes llegar a ver por el punto ciego de tu ojo, pueden estar en cualquier lugar que ellos deseen, pero si llegas a mirar al lugar en donde ellos se encuentran, solo se desvanecen o se esconden, piensas que solo son cosas de tu mente, jugándote juegos sucios, pero te deja con una pequeña inquietud. Ya después de que has visto varias veces a uno de ellos, tus encuentros con ellos suelen volverse más a menudo, pero esta vez te sientes que te observan, cada vez te sientes más y más observado, te acosan, te miran desde cualquier lado y no puedes hacer nada para detenerlos. Cuando se vuelve de noche te sientes mucho más acosado que antes, el miedo te invade, destruyendo tu cordura poco a poco, cada vez les das más importancia, quieres saber quiénes son y de dónde vienen, lo cual te lleva a una desesperación fuerte y destructora. Escuchas pisadas rápidas atrás de ti, voces leves que te perturban el pensamiento, te contaminaron la mente, ahora les perteneces, piensas hasta de suicidarte porque ya no puedes con tanta presión, con tanto miedo en tus pensamientos, pides auxilio pero nadie te da respuestas, estás solo contra el millón de sombras que te acosan. Pero después de todo, los pudiste haber detenido, tú deberías saber de dónde vienen y quiénes son. Los dejaste ser libres por fin, los dejaste salir de tu mente. ¿No lo recuerdas? Tú los creaste. Este era un niño, de aproximadamente 12 años, buen estudiante. Era callado y a veces tímido. Faltaban 6 minutos para que se acabaran las clases y él, aburrido ya que la profesora no estaba diciendo nada que él ya no sabía, desvió su mente a diversos pensamientos, hasta que decidió voltear la cabeza hacia la ventana, ya que su puesto estaba justo al lado, y pudo notar que en el jardín, había un papel, arrugado, simplemente tirado ahí. Se acabaron las clases y el niño bajó rápido las escaleras deseando que nadie más hubiera agarrado el papel. En efecto, nadie lo había agarrado. El niño al tomarlo, vio que era una foto, en la cual salía una niña, aparentemente de su edad, con ojos hermosos, haciendo el símbolo de la paz, ya saben, los 2 dedos levantados. El niño se enamoró al instante. Decidió recorrer el colegio preguntándole a todos con los que se cruzaba, si conocía a esa extraña niña, pero todos le respondían que no. Fue a su casa y no hizo más nada esa tarde que pensar en esa extraña niña. Llegó la noche y decidió ir a dormir, y claro, se durmió pensando en la niña. Por eso de la medianoche se escuchan risas, risas de niña, las cuales despertaron a nuestro compañero. Él no hizo nada, ya que estaba congelado por el miedo, así solo se cubrió con la manta hasta la boca. Despertó y decidió preguntarle a la hermana si se había reído en la noche, y esta le respondió que no. Salió de su casa y les empezó a preguntar a los vecinos, cada vez con menos probabilidades de que la conocieran. Esa noche, de nuevo se escucharon risas de niña, y él, guiado más por la curiosidad que por el miedo, decidió salir de casa, ya que las risas venían de afuera, y buscar a quien se reía. Cada vez las risas se hacían más fuertes, y él las siguió hasta llegar a la calle, donde un camión lo atropelló, y él, murió al instante. El conductor, el cual estaba ebrio, decidió bajar del camión, asustado le agarró la mano, y tomó la foto de la niña. Al verla, vio a una niña hermosa, de aparentes 12 años, con ojos preciosos, pero en vez de mostrar 2 dedos como lo hacía antes, mostraba 3. ¿Alguna vez has tenido una experiencia en la que has tenido la sensación de hay alguien más en tu casa, y tú solo pensabas no quiero saber y simplemente lo olvidabas? Algunas veces, el miedo de a los desconocidos simplemente parece ser la opción preferente a enfrentar un peligro real y concreto. Normalmente no es nada, sin embargo. Por ejemplo, algunas veces juraría que alguien tomó el cambio de mi buró. Pero quizás simplemente son trucos desconcertantes de la memoria. ¿Pero qué harías cuando pasa algo que realmente te sugestiona? ¿Simplemente escaparías, o simplemente lo ignorarías, como yo lo hice? El lunes pasado era un día normal. Me desperté, me lavé los dientes y me puse mi uniforme escolar y todo el ritual mañanero. Parecía que sería otro día común y corriente, hasta que vi las cuerdas. Había 3 o 4 gruesas cuerdas en mi cuarto. Se entrecruzaban entre las paredes de mi habitación, una atada a la puerta. No había manera de que no me percatara de ellas antes.
me hubiera tropezado con ellas antes. Estaban atadas en tachuelas en las paredes, las cuales no habían existido hasta hace unos segundos. Nadie entró a mi cuarto mientras yo estaba en él, y mucho menos pudieron hacer todo esto. Era temprano, y me estaba despertando. Así que yo simplemente ignoré lo que vi, desaté las cuerdas, y me fui hacia la escuela. Pero después las cosas se pusieron más raras. Fuera de mi casa había cientos de ellas, atadas entre las casas, alrededor de los automóviles, a través de las calles, y esto tiene que ser una súper elaborada broma. Alguno de esos estúpidos programas de cámara escondida. Seguramente le dijeron a las personas que fungieran como extras, atándolas a objetos de los cuales se alejaban, como si de alguna manera siguieran un camino preestablecido. Con temor, continué mi camino a la escuela. En el autobús, todos, excepto yo, estaban atados a la puerta. En la escuela, grupos de amigos estaban atados los unos a los otros. Maestros atados a sus escritorios y pizarrones. Lo que me extrañaba en estos momentos, era porque a mí me habían dejado fuera de la broma. Cuando mi amiga Lucky se sentó a mi lado en la primera clase, ella simplemente puso su bolsa en mis piernas, y descansó su barbilla en su mano, mirando a través de mí hacia la ventana. «Hey Lucky». Y no me respondió. «Vamos. No creo que tú estés en esto también». Ella suspiró y comenzó a tomar libros de su bolsa. Todos los libros estaban atados a sus manos. Me molesté y arranqué la cuerda de un libro. Me pareció que ella no lo notó, y simplemente descartó el libro completamente, dejándolo caer en el piso. Me incliné, levantando su libro y colocando de nuevo en su pupitre. Ella no se dio cuenta. «Bien, es así como nos vamos a llevar», le dije sonriendo, tratando de parecer juguetón, pero en realidad estaba tratando de esconder mis nervios. Entonces, desesperado, alé todos los hilos atados en su mano hasta arrancarlos. Lucky parpadeó, y entonces me miró. «Carajo, Kaz. ¿Eres como un ninja, o qué? He estado sentado aquí como 10 minutos». Le sonreí otra vez, aliviado de que mi amiga me notara. «¿De dónde salieron todos estos hilos?», me dijo, pareciendo notarlos por primera vez. «Creí que todos me estaban jodiendo», le dije. Lucky se paró, se fue hasta una esquina, y nadie más pareció notarlo. «No estaban aquí hace unos minutos. ¿Los ves también?». Con su tono, era claro que ella estaba genuinamente asustada. «No. ¿Acaso tú?». Fui interrumpido por mi maestra azotando la puerta. Todos excepto Lucky y yo murmuraron un buenos días, y aún así, nadie parecía percatarse de nosotros. «Las personas me han estado ignorando todo el día», le dije a Lucky, antes de dirigirme a la maestra. «Hey». Lucky hizo algunas cuerdas a un lado y dejó la clase. La seguí, oh sorpresa, nadie lo notó. Por un rato, vagamos por corredores, entrando y saliendo de clases, como no daba en gana. Cada vez que desatábamos una cuerda de algún libro o silla de alguien, era como si de repente dejara de importarle a esa persona. Como si no existiera. Le mostré la calle. Había más cuerdas que las que había esta mañana. El doble casi. Con cuidado, caminamos hasta un CAE haciendo las cuerdas a un lado. No es la gran cosa, lo sé. ¿Pero qué harías tú en esa situación? Como dije, el miedo a lo desconocido algunas veces parece ser la opción más segura. En algunas ocasiones, le sugerí que uniéramos a algunas personas. Lucky se negó, recordándome lo aterrorizada que estaba. En el café, agarramos un par de sándwiches y bebidas del refrigerador. Encontramos una mesa, desatamos todas las cuerdas que iban a las sillas y nos sentamos. Estábamos en silencio, ambos demasiado asustados, ambos distrayéndonos al observar a las personas en el café, completamente ignorantes de las cuerdas. Después de 20 minutos, Lucky me habló. Ahora, ella tomará ese sándwich. Me dijo, apuntando a una mujer que estaba al fondo, en el café. Y así fue. Camino al refrigerador y tomó el sándwich envuelto en plástico a la que estaba atada. Ella pagará por él, y se irá. Y así lo hizo, de acuerdo a la profecía de las cuerdas. Ese tipo no intenta pagar. Observé mientras veía cómo el tipo tomaba su café, y escapaba de la tienda. «Esto es horrible», dijo Lucky. «Vámonos, por favor». Afuera, no era mucho mejor. Todo mundo simplemente seguía las cuerdas, siguiendo sus vidas diarias.
Lucky dijo que iría a su casa de dormir y tratar de despertar de esto. Le dije que estaba bien, y la acompañé a su casa. Después de todo, ella solo vivía de 10 minutos de ahí. Cuando llegamos a su calle, Lucky se detuvo abruptamente, con la boca abierta. ¿Ahora qué? Le dije rompiendo el silencio. Mira. Apuntó hacia afuera de la casa de uno de sus vecinos. Lo vi claramente. Y me llevaré este recuerdo hasta la tumba. Era un pequeño duende oscuro, de quizás medio metro de altura, caminando con sus nudillos al suelo, casi como un mono. Tenía dos enormes ojos amarillos, del tamaño de casi la mitad de su cara, y no tenía boca, o ninguna otra característica facial. Cargaba consigo un martillo y una bola de estambre, la cual dejaba desenredar detrás de él. Caminaba rápida y quietamente desde la puerta principal de la casa hasta el buzón de correo. Se detuvo, martilló un clavo a un lado del buzón y ató el estambre alrededor del mismo. Volteó a ver hacia dónde estábamos, y se detuvo cuando nos vio. Nos miró con asombro y curiosidad. Casi podrías decir que él era el que estaba más asustado. De pronto, no hizo una seña con su pequeña mano. Mire a Lucky, ella no se movía. Cambié la mirada a la criatura, la cual me miraba fijamente. Me acerqué a la criatura. Con temor, reduje poco a poco la distancia entre nosotros. Este no era temor a lo desconocido. Era temor a la pequeña criatura, a pesar de que no parecía nada de lo que debiera estar asustado. Cuando estaba a 1 metro de distancia, extendió su mano. Hola. Lo toqué, y movió su cabeza en aprobación, parpadeando sus enormes ojos amarillos. ¿Así que ustedes están a cargo de las cuerdas? Asentó con la cabeza. Llamé a Lucky, pero ella no quiso moverse de donde estaba. ¿Hay más de ustedes? Y asentó otra vez. Quería preguntarle más preguntas, acerca de qué era y de dónde venía, pero parecía que estaba atorado en preguntas de sí o no. ¿Siquiera tenemos voluntad propia? Simplemente me miró fijamente, casi tristemente. De inmediato me sentí enfermo, y no pude soportar ver al pequeño monstruo más. Abracé a Lucky de la mano, quien había escuchado todo, y nos sentamos mientras ella acurrucaba su cabeza en mí. Vamos. Entramos a su casa y le hice una taza de té. Cuando la encontré en la sala, ella había desatado a su perro y estaba acurrucada con él, llorando. Dejé el té a un lado, y me senté a su lado. Me voy a dormir, murmuró de repente, y en menos de 1 minuto, se quedó dormida. Dormir empezaba a sonar muy bien de repente, y mis párpados de repente se empezaron a sentir pesados. Me colapsé en la alfombra, y la última cosa que escuché antes de dormirme, fue el pisoteo de varios piececitos en la alfombra, cerca de mí. Al día siguiente, me sentí mucho mejor, como si todo hubiese sido un sueño. La madre de Lucky me despertó, preguntándome qué hacía durmiendo en su casa sin permiso. Al final nos preparó el desayuno. Durante el desayuno, Lucky me preguntó por qué me veía pálido y nervioso. La miré, y sonreí, murmurándole algo sobre que me sentía algo enfermo. Pero la verdad era que, tenía miedo. Muchísimo miedo porque no podía ver ninguna cuerda. Me preguntaba si mis acciones realmente eran mi voluntad. Hace un par de meses, la mamá del primo de mi amigo, una madre soltera, consiguió un nuevo teléfono celular. Después de un largo día de trabajo, puso su teléfono en el mostrador y comenzó a ver la televisión. Su hijo se acercó a ella y le preguntó si podía jugar con su nuevo teléfono. Ella le dijo que sí, pero que no llamara a nadie y que no se metiera en sus mensajes de texto. Alrededor de las 11:20 de la noche, cuando ella ya estaba cansada, decidió meter a su hijo a la cama para luego ir ella a la cama. Fue al cuarto de su hijo para ver que él no estaba ahí, sino que estaba en el cuarto de su madre durmiendo en su cama, con su teléfono en la mano. La madre se acostó al lado del hijo y tomó su teléfono, navegando en su celular se dio cuenta de cambios menores, como un nuevo fondo de pantalla, un nuevo tema, etc. Después se dirigió a la sección de fotos. Ella comenzó a borrar las fotos que había tomado su hijo, pero cuando se encontró la última foto. Cuando ella la vio, no lo podía creer. Era su hijo, durmiendo en su cama, pero era como si la foto hubiera sido tomada por alguien más por encima de él. Muestra la mitad izquierda de lo que parece ser la cara de una anciana. O algo así.
¿De qué sirve tener identificador de llamadas si a veces se muestra como llamada privada? Normalmente son molestos vendedores o bromistas en teléfonos públicos. Las llamadas habían sido tan constantes que decidí no contestarlas más. Ese fue mi primer error. Esa noche escuché el molesto sonido de mi teléfono a las 4 am, me levanté de mala manera para ver la pantalla del teléfono. Llamada privada. Lo ignoré y regresé a la cama. El sonido persistió. Después de 10 minutos perdí la paciencia y levanté la bocina. Diga. Escuché un silencio vacío seguido de una respiración agitada. ¿Quién habla? Pregunté. La respiración continuó cada vez más rápida seguida de varios golpes. Colgué el teléfono, resultado de mi poco interés por bromas telefónicas. Inmediatamente volvió a sonar indicando llamada privada. Tomé la bocina de un jalón y grité. Deja de llamar, infeliz. No me cuelgues, por favor, respondió una voz quebradiza, nerviosa. ¿Quién eres? No. No puedo respirar. Repitió. Permanecí en silencio, escuchando la desesperación del hombre al otro lado de la línea. Se equivocaron. Diles que se equivocaron. Gritó. Mire, no sé de qué me habla, marcó un número equivocado, buenas noches. No cuelgues, bastardo. Dígame qué desea o colgaré de todos modos. Continué con voz educada. El hombre profirió un grito desgarrador, estuve a punto de tirar el teléfono por el horrible sonido. Colgué inmediatamente el teléfono, un escalofrío me erizó la piel. El teléfono volvió a sonar sin detenerse, temeroso tomé el teléfono y lo dejé a un costado de la base, aún así, podía escuchar el grito del hombre, un grito capaz de destrozar cuerdas vocales. El grito se detuvo, tomé la bocina y susurró la dirección del único hospital de la ciudad seguido de Mateo 235. La llamada se cortó. No pude dormir, el grito continuaba en mi mente, prisionero de mi propio silencio. Por la mañana me dirigí al hospital y pregunté a la enfermera sobre Mateo 235, bajó la mirada y mostró los archivos. Paciente de esquizofrenia, tratamientos cancelados. Donación voluntaria de córneas, corazón y demás tejidos útiles en caso de muerte. Fallecimiento 24 de febrero de 2011. Pregunté a la enfermera sobre sus familiares, amablemente me proporcionó la información que necesitaba. El hombre había sido enterrado en la parte trasera de la casa de su mujer, hablé con ella contando mi anécdota. La mujer se sorprendió y comenzó a llorar. También he escuchado los gritos, gimió. Nos dirigimos al patio trasero, una esperanza vacía mostraba en el rostro de la mujer. No tiene córneas ni corazón. No puede estar vivo. La mujer abrió la caja fúnebre para encontrar el cadáver con la boca abierta totalmente manchada de sangre, sin ojos y con las manos congeladas en un intento de forzar el ataúd. Esta noche volvieron a llamar, pero temo encontrar las palabras llamada privada en la pantalla de mi identificador. No leas esto, debes creerme. Tengo que darte un consejo y tú debes seguirlo sin preguntar. Debes dejar de leer esto y pasar directamente hasta el último párrafo. Hazlo sin leer cualquier otro párrafo, y hazlo ahora. Por favor, confía en mí. Lo que ocurra ahora es completamente tu culpa. Fallaste la prueba y ahora estás en peligro. Yo no quería escribir esto, ellos me hacen es escribirlo. Mis dedos están sobre el teclado, y tus ojos en estas palabras. Pase lo que pase, no mires hacia otro lado que no sean estas palabras. Continúa leyendo hasta que yo diga lo contrario. Y cuando te diga lo contrario, haz exactamente lo que diga. Porque si no lees esto exactamente como te estoy diciendo, morirás. Escucha cuidadosamente. Primero, debes saltarte el párrafo que le sigue a este. Sin importar lo que hagas, nunca debes leer el párrafo continuo a este. Evitando el párrafo que le sigue a este. Prométemelo. Por el bien de los que te aprecian. Esta es tu única oportunidad para redimirte por no haber confiado en mí hace un momento. Sáltate el párrafo continuo a este, y haz lo que se te pida. El párrafo prohibido. Tenías que hacerlo, ¿no? Ellos sabían que lo harías. Nada de lo que intentes ahora hará alguna diferencia. Si hay personas a las que ames, llámalas. Diles lo que cualquier otra persona diría a sus seres queridos cuando sabe que está a punto de morir.
Resuelve cualquier problema. Haz tus últimas labores. Porque desde este momento, te mantendrás con vida solo hasta que puedas permanecer despierto. La próxima vez que duermas, será la última. Ellos te están mirando. Están escuchando tus pensamientos. Esperarán por ti. Y cuando caigas dormido, ellos vendrán por ti. Debes confiar en mí. Si te saltaste el párrafo de arriba, lo has hecho bien. Pero tus problemas aún no han terminado. Por haber confiado en mí durante la segunda pregunta, te has dado a ti mismo una oportunidad para vivir. Esto es lo que necesitas saber. Ellos te están mirando. Ellos están escuchando tus pensamientos. Ellos están esperando que cometas un error. Debes extraer la sangre de alguien a quien tú ames. Una gota, eso es todo, y colócala en tu lengua. Eso es lo que ellos quieren. Es lo que necesitan. Ellos están dentro de ti ahora, y están esperando. Si por alguna razón en el transcurso del siguiente día hasta que caigas dormido no ofreces la sangre de tu ser querido, nunca volverás a levantarte. Sigue esta advertencia. Y nunca, nunca regreses y leas el párrafo prohibido. Confía en mí. Si seguiste mi advertencia del primer párrafo, bien hecho. Puedes dejar de leer ahora. Pero nunca, nunca te atrevas a regresar y leer los párrafos que te saltaste. Debes confiar en mí. Y por favor, deséame suerte. Estoy cansado. Tan cansado, no te imaginas cuánto. A Martín le tocó este año en la tediosa labor de acompañar a los niños del vecindario en su búsqueda de caramelos tocando puerta por puerta. Todos los años uno de los padres era el encargado de vigilar a los pequeños mientras corrían alegres acumulando dulces y chocolatinas. No es que a Martín no le gustaran los niños, los adoraba, pero tener que controlar a tanto pequeñajo era un trabajo agotador. A su hijo de 8 años le podía pegar un par de gritos para calmarlo, pero cuando su misión era vigilar los hijos de los demás su función era mucho más difícil. Aún así tenía que reconocer que lo estaba disfrutando más de los que esperaba, los niños se estaban portando muy bien y estaba viendo a su hijo disfrutar. Además los vecinos del barrio residencial donde vivía eran realmente amables con los niños e incluso con él, ya que varios le ofrecieron golosinas y le daban ánimos con el arduo trabajo que controlara más de una decena de fierecillas. Aunque como en todo vecindario siempre hay un viejo cascarrabias al que todos los niños le tienen miedo. Don Clemente era el prototipo de viejo viudo y amargado que aparece en las películas y el típico anciano que no devuelve el balón a los niños cuando cae en su jardín y vivía en un viejo caserón de esos que provocan un escalofrío al pasar. Martín sabía que nunca abría la puerta a los pequeños en Iowa ni mucho menos les daba caramelos, pero era su obligación acompañar a los niños a golpear la puerta. Por lo menos sería una buena excusa para asustar un poco a los niños y poder controlarlos un poco mejor. Su sorpresa fue mayúscula cuando a los pocos segundos de golpear la puerta de Don Clemente este apareció totalmente cubierto por una sábana blanca, un disfraz improvisado de fantasma que pareció encantar a los niños. Al fin el ogro, como le llamaban algunos, se había ablandado y repartía caramelos, chocolatinas y manzanas caramelizadas entre los pequeños. Nunca articuló ni una palabra, pero sin duda era todo un avance en su actitud. Martín agradeció el gesto y se despidió de Don Clemente con un apretón de manos. Le llamó la atención que usara guantes dentro de casa, pero la verdad es que el viejo era tan excéntrico que no le dio mayor importancia. Al menos no hasta pasados 10 minutos y... el hijo de Martín súbitamente comenzó a vomitar, parecía que se estuviera ahogando y aunque seguía respirando lo hacía de forma muy débil y superficial. Segundos después comenzó a convulsionar en el suelo y sus labios tomaron un color azulado. El tiempo que tardó en llegar la ambulancia se le hizo eterno. Al llegar los sanitarios el niño estaba en coma, le entubaron para ayudarle a respirar y salieron a toda velocidad hacia el hospital mientras la sirena de la ambulancia sacudía con su estruendo el pacífico y tranquilo barrio. A pesar de todo el esfuerzo del equipo médico el hijo de Martín falleció en menos de media hora. El médico de guardia nunca había visto un caso como el de esa noche, pero sí había leído mientras cursaba medicina un caso similar. Un envenenamiento por cianuro. Rápidamente revisó en la mochila que aún llevaba el cadáver del niño y encontró la bolsa de caramelos que había recolectado ese Halloween. Un inconfundible olor a almendras amargas, olor que normalmente tiene el cianuro, se desprendía de una de las chocolatinas.
Al abrirla encontró en un interior un polvo blanco que claramente alguien había introducido dentro del chocolate. Siguió abriendo chocolatinas y encontró en algunas más el polvo y algo aún más inquietante, y al partir una de las manzanas caramelizadas encontró en su interior cuchillas de afeitar y agujas. Sin duda alguien había decidido envenenar a todos los niños del barrio, o al menos provocarles daños graves con agujas y cuchillas escondidas dentro de la comida. El médico salió corriendo al pasillo y sujetando fuertemente por los hombros a Martín le empezó a preguntar si había más niños con su hijo. Debemos avisar al resto de padres que no dejen comer nada a los niños, no podemos permitir que ningún niño más muera. El médico en su afán por salvar vidas no había recordado avisar al padre de la muerte de su hijo. La cara de preocupación de Martín cambió inmediatamente a una de total desolación. ¿Ningún niño más? ¿Qué le ha pasado a mi hijo? ¿Dónde está? Martín apartó al doctor y entró a empujones en la sala donde habían atendido a su hijo. Destrozado por el dolor de la pérdida, se sentó en el suelo mientras abrazaba el cuerpecito sin vida de su hijo. Las lágrimas pronto se convirtieron en un rostro de rabia mientras el doctor le explicaba que habían encontrado restos de cianuro en las golosinas que alguien le había regalado a los niños, e incluso dentro de una manzana habían agujas y cuchillas de afeitar. Martín recordó cuál fue la única casa donde habían regalado manzanas caramelizadas y entonces empezó a atar todos los cabos. La amabilidad sin precedentes de don Clemente, porque llevaba guantes dentro de casa, y que su hijo minutos después de la visita comenzara a sentirse mal. Sin mediar palabras salió corriendo del hospital, al que justo en ese momento llegaba otro niño con los mismos síntomas de su hijo. Martín, reconociendo a su vecina, le dijo que avisara por teléfono al resto de madres que no dejaran comer nada a los niños. No dijo nada más, ya que subió a un taxi y salió rumbo a la casa de don Clemente. Martín no era un hombre muy corpulento, pero cualquier persona que se hubiera cruzado con él hubiese dado un paso atrás al ver su rostro desencajado por la furia. De un patadón reventó la puerta de entrada de don Clemente y entró en su casa con la intención de matarle con sus propias manos. Pero al llegar a la habitación del viejo se dio cuenta de que alguien se le había adelantado. Don Clemente estaba tirado en el suelo con la cabeza destrozada y restos de sangre seca manchaban la alfombra sobre la que estaba tendido su cadáver. Pocos minutos después llegó la policía y encontró a Martín sollozando y sentado en la cocina de don Clemente mientras sostenía una carta en la que el verdadero asesino había escrito: Feliz Halloween. Un forense determinó que el viejo llevaba muerto varias horas y no pudo ser quien entregó los dulces envenenados. Alguien amparado por un disfraz improvisado de fantasma había suplantado al anciano y envenenado a los pequeños. Esa noche fallecieron 4 niños y varios más sufrieron cortes y pinchazos en sus bocas al comer chocolatinas y manzanas. Hasta hace poco mis problemas me consumían como no puedes imaginarte, pero hoy todo es diferente. He encontrado mi propósito. ¿Quieres saber mi nombre? Da igual cómo me llames, pues el hombre que alguna vez fui ya no existe más. Lo que yo viví muchos lo vivieron antes que yo, e igualmente lo vivirán aquellos que quieran dejar sus problemas atrás, al menos hasta que llegue el fin de los tiempos. No puedo decir nada relevante de mis primeros años de vida, me cuesta creer que, después de tanto tiempo existiendo, no puedo recordar ningún momento memorable de mi vida. Solo puedo decir que fui alguien normal, iba a la escuela, comía con mi familia, salía con mis amigos, tuve alguna que otra novia, pero solo eso. Jamás gané un premio, nunca se presentó alguna aventura en mi vida, no me pasó nada que fuera digno de contarse hasta ahora. Me cuesta trabajo ver en qué momento se pusieron mal las cosas. Mi padre me abandonó desde antes de que yo naciera. Mi madre siempre estaba deprimida, no era de sorprenderse que decidiese acabar con su vida, intoxicándose con medicamentos y alcohol. Para cuando lo hizo yo ya era suficiente mayor como para valerme por mí mismo, y pese al terrible dolor que me embargaba pude seguir adelante. Conseguí un trabajo mal pagado en una tienda e intenté seguir con mis estudios, pero tuve que abandonarlos por falta de recursos. Mi desdichada vida pudo experimentar por breves instantes el placer de una felicidad embriagada de excesos y perversión. La hija de mi jefe resultó ser una excelente amante capaz de calmar las desdichas de mi alma torturada por los medios canales más morbosos. Más de una vez me dijo que lo nuestro era solo algo físico, algo pasajero y que no debía involucrarme con ella.
Créanme que no les miento al decir que hice todo lo que estaba en mis manos para dominar mi corazón, pero finalmente este pudo más y terminé enamorándome de ella. Ese amor se convirtió en una asquerosa obsesión que llevaría mi vida a un estancamiento en la desgracia. En cuanto ella notó que lo que sentía por ella era algo más que solo atracción, empezó a evitarme. Yo seguí buscándola, enviándole mensajes, confesándole mis sentimientos, solo para que ella se deshiciera de mí diciéndole a su padre que la acosaba y en consecuencia terminé perdiendo mi única manera de subsistir. No pude conseguir otro trabajo. Logré sobrevivir unos meses quedándome en el piso de un amigo que me estimaba. Pero entre más pasaban los días él comenzaba a verme como un parásito sin nada que ofrecerle. Intenté buscar empleo en otras partes, pero mi carencia de estudios no me daba muchas facilidades para encontrar uno. Un día mientras salía de una desafortunada entrevista de trabajo, la vi a ella, la mujer que había arruinado la poca felicidad que llegué a tener alguna vez. No pude contener mi enojo al ver cómo caminaba abrazada de otro hombre y descaradamente lo besaba en medio de la calle, mientras que cuando estaba conmigo teníamos que ocultar nuestras pasiones de la vista del mundo. Unos minutos después lo comprendí cuando la vi subirse a un auto lujoso, subiendo él del lado del conductor. Era evidente el por qué no se avergonzaba de demostrar su afecto en público. Se trataba indudablemente de un hombre adinerado que gastaba en porquerías materialistas. Que disfrutaba de la vida, ignorando lo dolorosa que puede llegar a ser. Yo me aseguré de que él conociese el verdadero dolor. Me tomó más de 2 semanas, pero averigüé en dónde vivía y quemé la casa de ese maldito. Una lujosa casa de 3 pisos ubicada en la mejor zona de la ciudad. Ojalá ellos no hubieran estado adentro cuando lo hice. Aún me atormentan los gritos de dolor que emitieron al sentir las llamas sobre su piel, calcinando cada nervio, reduciendo partes enteras de su cuerpo en cenizas y debió de ser una tortura inimaginable. Inicié el incendio desde el exterior, por lo que cuando llegó a ellos ya era demasiado tarde para escapar. Supe que él sobrevivió con quemaduras irreversibles. Mi amada murió en medio de la desesperación mientras buscaba la forma de escapar. Me sumí en una terrible depresión, caí en el alcoholismo, en las drogas y en otros vicios aún más terribles que me avergonzaría de contarles. La policía encontró pronto pistas que los llevaron hacia mí. Había actuado de forma impulsiva y no me había tomado la molestia de ser cuidadoso con mi crimen. Terminé en la cárcel, sufriendo los más terribles abusos, convirtiéndome en el juguete de los reos más fuertes. Cada día estaba lleno de un indescriptible sufrimiento. Por más que les cuente las cosas degradantes que tuve que hacer, no creo que sean capaces de imaginar la humillación y el dolor que sentí. Ustedes han tenido una vida fácil y por eso viven en la ignorancia. Yo, en cambio, sumido en mi sufrimiento encontré el camino hacia la verdad. Comencé a escuchar su voz, era cálida y me confortaba. Los momentos en los que sufría los peores abusos, él transportaba mi mente a lugares distantes. Mientras mi cuerpo mortal era víctima de las peores vejaciones, mi mente era libre en bosques inmensos y desiertos llenos de una belleza espectral. Caminaba escuchando la voz que me confortaba, pero no era capaz de verlo. Tranquilo hijo mío, resiste, debes demostrar que eres digno, me dijo. Seré digno de usted, respondí. ¿Realmente quieres estar conmigo? Sí, señor. Entonces sigue caminando. Pero por más que caminaba no podía encontrarlo, y me despertaba en la más terrible realidad, con el cuerpo adolorido y con el espíritu vacío, deseoso de ser parte de algo más. Después de varios días de agonía y desespero él se presentó ante mí. Fue durante un sueño del que jamás despertaría, pues ese sueño pasaría a convertirse en mi nueva realidad. Mientras que la asquerosa vida que alguna vez tuve pasó a ser parte de algo onírico e intangible. Su cuerpo estaba hecho de una bella oscuridad. Siempre he amado la oscuridad, no te ciega como la luz, sino que te cubre y te protege de los males del mundo. Por eso cuando estamos a punto de ver algo espantoso o de sufrir algo terrible instintivamente cerramos los ojos. En el fondo todos creemos en esa protección que solo nos da la oscuridad. Hijo mío, ha llegado tu momento, dijo por una de sus bocas. Tenía 6 que salían de su cuerpo como serpientes sin ojos, y una 7ª en su rostro que permanecía cerrada e inmutable. Estoy listo. Antes debes mostrar un último sacrificio para que puedas unirte a mí, debes ofrecerme tu alma. ¿Para qué querría yo un alma que estaba tan maltratada? Solo quería la paz que él me ofrecía.
Quería ser parte de algo más importante que de una realidad patética sumida en el conformismo. Te doy mi alma, tómala, le dije firmemente. Entonces una de sus bocas se acercó hasta mí y me besó. Fue el beso más maravilloso de toda mi vida. Con él todas mis preocupaciones desaparecieron, todos mis problemas quedaron reducidos a un recuerdo insignificante. Pude sentir como un calor abrasante atravesaba mi garganta hasta salir por mi boca y pasar a la de mi nuevo amo. Eres más fuerte de lo que crees, el mundo te hizo débil, el mundo te convirtió en alguien patético y conformista. Pero no más, es tiempo de sacar tu mayor potencial. Mira lo que eres ahora. Él hizo aparecer un espejo frente a mí y pude contemplar mi nuevo yo. Mi piel había empalidecido y mis ojos no existían más, eran ahora solo agujeros de negrura. Sin embargo podía seguir viendo, incluso mejor que antes. Este era el poder de la oscuridad. Perdone mi descortesía, mi señor, pero ¿cómo he de llamarlo? Tengo nombres distintos en cada mundo. Muchos de ellos han quedado en el olvido y nuevos nombres surgen de acuerdo al correr del tiempo. En tu mundo me llaman Zalgo. Él me enseñó su mundo. Un mundo de oscuridad sempiterna, lleno de bosques, desiertos, ciudades. Conforme más lo recorría más me daba cuenta de las semejanzas con el mundo al que alguna vez pertenecí. Mi mundo está en un plano dimensional sobrepuesto a tu universo. Somos dependientes de tu universo para que éste pueda seguir existiendo. Por eso he de ir a ese universo y llenarlo de oscuridad, solo así ambos universos existirán eternamente. Zalgo me explicó cómo su universo se alimentaba del miedo, de la desesperación y del sufrimiento de los seres del que fue alguna vez mi universo. Por eso requería de sirvientes que recolectasen aquellos sentimientos oscuros que nos mantenían vivos. Yo no puedo abandonar este universo antes del fin de los tiempos. Tengo enemigos poderosos y la batalla final aún no ha de ser librada. Seguramente habrán escuchado del gato sin ojos, del muñón sin ojos, de Jeff el asesino, del demonio que habita debajo de las camas u otros seres que atormentan el mundo. Ellos son sirvientes de Zalgo, quienes como yo alguna vez tuvieron una vida sumida en depresión y angustia. Pero nuestro amo se presentó ante ellos para compartir la paz de la oscuridad. Le debemos todo, por eso yo, junto con ellos, me dediqué a esparcir el miedo y el sufrimiento en el mundo. Elegí a una víctima a la cual torturaba incansablemente hasta que no podía dar más, entonces simplemente acababa con su vida, y solo entonces ese sufrimiento y terror acumulado pasaba a alimentar nuestro universo y garantizar nuestra supervivencia. Cualquier ser que sea capaz de sentir miedo es buen alimento para nuestro universo, pero existe un alimento que resulta todo un manjar para Zalgo. ¿Alguna vez has conocido un niño tan inocente cuya ternura es capaz de hacerte sonreír sin importar lo enojado o preocupado que estés? A ellos les llamamos niños de luz, son niños con una capacidad especial, un poder psíquico emocional muy desarrollado, y tenemos nuestros recolectores especializados en ellos. Su misma aura de luz resulta un escudo poderoso contra nosotros, por lo que hay que atacar a distancia, hacer que sus vidas caigan en la miseria hasta que tanto sufrimiento los haga perecer. Pero hay que hacerlo evitando que nos toquen, pues el contacto con ellos resultaría mortal. Sí, somos mortales, pues nuestros cuerpos, aunque estén compuestos de materia extradimensional, siguen siendo cuerpos físicos. Igualmente tenemos sentimientos y también pensamos por nuestra cuenta. No entiendo para qué sirve el alma. En clase de catecismo alguna vez me dijeron que el alma nos hacía amar a Dios y a nuestras familias. Que aquellos que no tuvieran alma no eran capaces de amar ni de sentir nada. Pero yo no tengo alma, y aún así amo y siento una completa devoción por mi amo. Debemos ser discretos y no llamar mucho la atención en nuestra tarea de recolección de alimento. Mi amo lo dijo, tiene enemigos poderosos, entre ellos Amdaegar, alguien tan poderoso que hace milenios cuando mi amo Zalgo se enfrentó a él apenas logró herirlo y mancharse con su sangre. Tuvo que escapar a este universo para salvarse. Sin embargo día con día se hace más poderoso, mientras que Amdaegar está condenado a no mejorar. Además, no está solo, me tiene a mí y a legiones enteras de sirvientes que lo ayudaremos en su lucha. El día que él cante la canción del final de los tiempos nadie representará una amenaza. He sido tan fiel a mi amo que él me ha recompensado enormemente. Me dio una armadura de oscuridad y me nombró su heraldo. Soy aquel que anunciará su nombre el día que él se acerque, y así todos estarán listos para escuchar su bella canción, la última que escucharán antes de que todo termine.
Dice la Biblia que en el principio de los tiempos todo era oscuridad y así será otra vez cuando estos lleguen a su fin. Una vez que eso pase el tiempo dejará de existir. Todo será eterno. Han pasado años desde que estoy al servicio de Zarko. Sigo esperando ansioso el día en que dé la orden de que vaya a la Tierra a anunciar que él viene. He dejado de ser un recolector para volverme algo más importante. No solo soy su heraldo, sino que también soy su mejor guerrero. Mis víctimas ya no son seres inocentes, cuyo sacrificio es necesario para alimentar nuestro universo, mis víctimas son ahora enemigos de Zarko. Algunos han sido difíciles de derrotar, otros han sido simples jóvenes incapaces de defenderse. Pues Zarko tiene una visión que le permite vislumbrar el futuro y sabe quiénes pueden ser posibles amenazas contra él. Mi misión más reciente es un ser errático de orígenes desconocidos. Nos ha estado robando niños de luz, se los lleva a un universo lejano para que no podamos ir tras ellos. Pero solo es cuestión de tiempo para que caiga en mis manos. Él mismo sabe que no es una amenaza, por eso se oculta, por eso no da la cara. Ahora ya sabes mi historia. Tú puedes unirte a nosotros, ser parte de la paz que nos da la oscuridad, ser uno de los que luchen en el fin de los tiempos contra los aliados de Anda Egar. Solo tienes que ofrecerle tu alma a nuestro amo, Zarko.